Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Sumandos, donde lo masculino cree que tiene la razón, pero lo femenino sabe que la tiene. Ya veremos. ¡Auch! Y bueno, estamos recapitulando el programa de la semana pasada, justamente tan vertiginoso, y sobre todo le dimos la encomienda a nuestro querido Chicharito, le hablamos así mi amigo personal, di algunos comentarios para que se genere rebambaramba y en nuestro programa podemos retomar el tema. Así es, lo mandamos a pedir y se logró. Y se cumplió. Y se cumplió, efectivamente. ¡Cling! Así de efectivos somos. Y pues sí, en realidad es que este tema es tan caliente y tan importante de poner sobre la mesa, claro, que hoy tenemos no solamente una mesa de discusión, sino dos puntos de vista totalmente equidistantes sobre lo que creemos acerca de la construcción y sobre variados temas. Es correcto, efectivamente, como bien recuerdan y ya estábamos aquí mencionando, el programa pasado estuvimos hablando acerca de lo que significa la deconstrucción. Nos metimos muy profundamente al tema y el día de hoy queremos retomarlo. Y qué mejor ejemplo que el que acaba de suceder. Es que aparte decíamos justo que podíamos tomar algunos ejemplos prácticos para, con la finalidad de con manzanas y peras explicar qué es la deconstrucción. Y creo que nos quedó muy claro cómo en lugar de tener manzanas y peras vamos a tener puré de chícharos. Pues, a ver, pero para aquellos que viven abajo de una roca, que acaban de regresar del planeta Saturno, por favor platícales, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que las mujeres estamos fracasando. ¿Cómo es eso? Que estamos erradicando la masculinidad del planeta. ¿Cómo es posible? Que debemos de encarnar nuestra energía femenina en lugar del feminismo. Y que debemos estar cuidando, nutriendo y limpiando. Más allá de ser un referente en la economía y en la política de cualquier país. Es correcto. Y también, más o menos, así. Para aquellos que también iban abajo de una roca muy grandota, que hayan despertado de un sueño criogénico de hace un montón de años, Chicharito pues es un jugador que es muy famoso en México porque ha logrado una marca, y bueno, también en España, es un referente. No fue tan famoso en España. Es un referente, digamos, en el fútbol, pelearemos cuál es su relevancia, pero es un referente innegablemente en el mundo futbolístico, tuvo varios logros desde muy joven, viene desde una familia que también es futbolista y tuvo grandes logros como deportista a cierto punto, no conozco mucho a profundidad, pero quiso convertirse en influencer este fin de semana y los resultados pues ya lo vieron, ¿no? Pero Chicharito, prometo no tener miedo de ser liderada por un masculino. Empecemos la mesa del debate. Empecemos con la mesa del debate. A ver, yo tengo mucho que decir al respecto, pero quiero primero escuchar tu perspectiva. ¿Quieres? Ay, ¿por qué apunta para acá? Si ya dijimos cuáles son los argumentos, vámonos así. Déjate de guiar. Golpe. Déjate guiar por la masculinidad. Tienes razón, lo voy a construir en mi feminismo tóxico. No, a ver, entendamos un punto de dónde vienen estas ideas que el Chicharito expone y cuáles, incluso sobre todo esta mesa de debate o esta mesa de análisis muy puntual que queremos hacer no es una autopsia de un vegetal, que prácticamente en eso quedó, sino más bien es en descubrir y desentremañar qué es lo que llevó a un personaje con 6 millones de seguidores a decir lo que dijo y sobre todo cuáles son las consecuencias que produce y las consecuencias que va a tener a título personal. Es correcto. Lo que les dije en un principio, en esta premisa de este programa, no es minúsculo. El decir menos feminismo, más feminidad, es parte de un movimiento que está siendo profundamente arraigado por muchas sociedades a nivel latinoamericano, en Europa y sobre todo en Estados Unidos, que es el trad wife, que es the traditional wife. La mujer tradicional está enfocada a, uno, elegir esta posición de quedarse en casa, de poder ser privilegiada, de tener más hijos, menos preocupaciones, esta idea de que lo tradicional está por encima del feminismo que te viene a cuestionar, que te viene a incomodar. Y entonces yo me pregunto, si está tan correcto la postura tradicional, ¿por qué es que el feminismo surge como un movimiento
en el cual no solamente visibiliza a las mujeres, sino también potencializa los derechos humanos de los varones. Ok, vaya, qué interesante arranque. Pues mira, efectivamente, como dices, aquí hay un mensaje, ¿no? Cuando él platica, nos está dando un mensaje muy enigmático en algunos, son 2 videos. Hay un video donde nos habla de manera muy enigmática y nos cuestiona como, qué interesante, ¿no? Y luego en otro trata de alguna manera como que dar un poquito más de antecedente o de justificación al otro video, al menos yo así lo interpreté. Pero aquí, efectivamente, lo que tú estás planteando es lo que yo hubiera querido que sucediera, que realmente nos sentáramos a analizar y a aprender y a entender precisamente de dónde parten estas ideologías, de qué está hablando este señor, en contra de qué está hablando este señor y qué es lo que está proponiendo realmente, porque al final no terminó de proponer nada. Y a mí, digamos, lo que me gustaría que efectivamente platicamos en el programa es hasta dónde ha llegado toda esta reacción y qué es lo que yo considero que se perdió. Creo que ahí hubo una gran oportunidad que para mí se perdió. Pero efectivamente lo que tú estás mencionando es muy interesante. ¿Por qué no surgió esto desde esta crisis que se sucedió en las redes para Chicharito? ¿Tú por qué crees que no se generó ese cuestionamiento? ¿Por qué fue directamente a evidenciar que él era una persona? O sea, no se cuestionó, no hubo un cuestionamiento. Tú me dices que con todo lo que se generó no hubo un cuestionamiento directo sobre cómo tenemos que pensar, o desde dónde lo tenemos que analizar, o qué podemos permitir y no permitir. Mira, obviamente yo no vi todos los videos que se sucedieron, fueron cientos. Si no, es que no, pero a ver, si hablamos de un análisis así, lo que yo percibí, lo que yo me llegó a mí en mis redes sociales, lo que yo me alcanzó mi algoritmo, porque sabemos que ese es un tema, el tema del algoritmo, lo que alcanzaron mis ojitos a ver, obviamente se iban directamente a evidenciar que el discurso tenía poco sustento, que no es que estaba desfasado, que era incongruente y que no tenía un impacto, o sea, que no tenía una razón de explicarse desde su experiencia y desde donde se encontraba, ¿no? O sea, tú no eres quien, no tienes la voz, ni el conocimiento, ni nada para poder emitir una opinión al respecto, que además está mal, ¿no? Pero mi algoritmo no alcanzó a escuchar eso, fíjate. Mi algoritmo fue todavía más puntual en decir y en establecer que una persona justo con 6 millones de seguidores, analizar el por qué una persona con tantos seguidores y pudiendo ser referente de infancias, tenía que decir que una mujer, su único rol o el rol que tendría que permanecer es el de cuidados, en un sistema de cuidados, en un sistema de trabajo no remunerado, ¿no? Y que en ese sentido la mujer podía ejercerse muy bien, pero que prefiere enfrentar y confrontar el patriarcado. Pero es que esa es la parte que se me hace muy interesante, porque no es que lo que tú digas esté incorrecto, ni lo que han dicho otras personas en los videos. El tema es que era muy fácil darte cuenta, a lo mejor no estoy diciendo que todo el mundo, y no niego que efectivamente puede haber muchas mentes susceptibles a un mensaje erróneo de alguien que se pudiera percibir hasta cierto punto, porque hasta donde yo entiendo, no soy un experto en fútbol, ya dejó sus glorias mucho tiempo atrás este señor como futbolista, ya dejó de ser un referente deportivo, ¿no? Ya está, digamos, en la última etapa profesional, por así decirlo. Esa es mi interpretación, los que sepan de fútbol, corríjanme si no es así, pero hasta donde yo lo entiendo de esa manera, y efectivamente, aunque tienes 6 millones de seguidores, podemos debatir qué porcentaje será influenciado de una manera u otra, pero te va a escuchar un gran número de ellos. Y puedes tener un efecto que no sea el correcto. Totalmente de acuerdo. Pero a lo que yo voy es que este señor, su mensaje, ni siquiera estaba bien organizado al momento de presentarlo ante el público, ¿no? Ergo, tendría que haberse muerto ahí. ¿Sí me explico? ¿El Chicharo? ¿O su opinión? ¿O su carrera? Lo habían hecho porque puré. Todo eso sucedió. No, porque me refiero, el mensaje, no, a mí lo que me llamó mucho la atención es que siendo un mensaje tan débil, porque ni siquiera hubiera sido un personaje con una trayectoria académica de años, un investigador, una persona que se ha dedicado su vida a promover una ideología, etcétera, etcétera, entendería yo la reacción que se tuvo. A mí lo que me llama la atención es que ese mensaje, con lo endeble que estaba, en la manera que estaba estructurado y el poco sustento que tenía, tuvo esa trascendencia y ese impacto.
Entonces vamos a juzgar al contenido por el estuche. ¿Qué pasó ahí? No, más bien, te pregunto, ¿debemos de juzgar el contenido por el estuche? Es que sí tiene, entonces, como sí no es un referente. Sí, pero no es un referente investigador, entonces no le debemos de tomar cuidado. Ahí viene un tema muy interesante. Todos tenemos derecho a una opinión, pero no todas las opiniones son válidas. Todos tenemos con estos aparatitos, el que usted tenga, su casita, o los que tenga, que tenemos varios, usted puede decir lo que se le hinche la gana a la hora que quiera, mientras está bañando, a la hora de cocinar, antes de dormir, cuando está con la familia, estando solo, en el cine, como sea, todos podemos decir lo que estamos pensando en ese momento. Pero no porque yo lo diga en estos medios y porque tenga una cantidad de gente que me esté siguiendo, que vamos a saber por qué me están siguiendo. Yo hay mucha gente que sigo que ni me acuerdo que la sigo. Yo tengo en mis redes por ahí como 2,000 personas que yo sigo, desde hace 10 años que tengo una cuenta de redes sociales. No me acuerdo quiénes son y no me aparecen todos. Punto y aparte de esa situación, porque 6 millones son 6 millones, me queda claro. Nosotros quisiéramos tener esos 6 millones en sumados, básicamente. Muy pronto, hablando. Por favor. Pero bueno, independientemente de esa circunstancia, algo que creo que nos está fallando desde un principio es tomar quién está diciendo las cosas, porque sí tiene mucho peso. Porque no porque seas una persona popular, tú ergo lo que dices es razón de lo que sea. El señor es popular por su deporte. Si el señor se sienta a hablarnos de que la selección nacional actualmente está bien o está mal, o que si la final de, no sé, la Champions o lo que ustedes me digan, porque tampoco soy muy doctor en esos temas, aunque no me lo crean. Yo soy hombre, pero el fútbol no es algo que me apasione. Por dos. Pero, ahí sí, su voz tendría un peso y un respeto, ¿no? Y yo incluso he escuchado muchas veces debates de diferentes rubros donde la gente esgrime esa parte para darle peso a su voz, diciendo, yo tengo una trayectoria, yo he dado, yo he hecho, yo he escrito, yo he publicado, yo tengo 20 años en esto, y entonces lo que digo no lo digo porque nada más en la mañana se me acaba de cruzar una idea. Y entonces a mí me llama la atención que de entrada una persona que no tiene trayectoria, peso, formación formal para hablar de un tema, se le tome en serio y haya llegado hasta donde haya llegado. Comunícaselo al 89.43% de las personas que están en TikTok. Porque te voy a decir una cosa, ese es el mundo del debe ser, como debería ser, pero la realidad es que estamos atascados de influencers que sin ninguna base científica, sin ningún estudio y sin ningún referente nos dicen sus opiniones desde sus experiencias. Es correcto. Y son tomadas en cuenta. Por eso es que se tiene que analizar y cuestionar las opiniones de todos, porque finalmente para eso son lanzadas en el espacio público, para que cada uno pueda asimilarlas y analizarlas. Aquí el punto es, uno, sí, efectivamente, ¿quién lo dice? ¿Cuáles son las credenciales? Pero no todo mundo tiene el cuestionamiento, la duda para decir, bueno, a ver, el Chícharo, ¿qué estudios de género tiene para decir lo que dice? Sin embargo, hoy en día, fíjate, algo que se movilizó y me parece súper importante puntualizarlo, es que a partir de esto, no solamente se analizó lo que dijo Chicharito, sino de quién viene la doctrina de Chicharito. Y de ahí viene nuestro queridísimo Dreyfus. Es que ahí viene. Y el temache, por cierto. Chan, vamos por ti. Esto es un culebrón, dirían los españoles, porque de ahí yo escuché conclusiones, aseveraciones, interpretaciones de que si esta persona, que si cuando era chiquito, que si cuando fue grande, que si cuando se casó, que si cuando se divorció. Es increíble lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón. Yo lo que estoy mencionando... Lo que les dije al principio del programa, se los advertí. No, pero es que tiene razón, o sea, efectivamente hay un gran público que no cuestiona de quién viene, ¿no?, lo que se está diciendo. Y por ende, y no solamente en TikTok, desde mucho antes tú leías un encabezado de un periódico y ve progresando cómo ha pasado la comunicación y la gente no profundiza. Por eso, hablando del tema de construcción, es algo muy importante, porque para que tú puedas construir tienes que entender las partes que componen algo para después separarlo en sus partes, entenderlo y reorganizarlo de una mejor manera. Entonces, hablando del programa que estábamos comentando la vez pasada, es importante que lo que tú consumas acá, tomes un poquito de tu tiempo y lo reflexiones.
Y pregúntate si lo que dijimos hoy en Sumandos tiene una base científica. No solamente te quedes con las opiniones vertidas por Luz o por Ricardo, sino simplemente a ver, ¿será que Luz dijo la verdad? Y si no, coméntanos, porque también estamos abiertos a la crítica y tal vez a un punto de vista que nosotros no hemos sabido ver. Es correcto. Y de hecho, yo te digo una cosa, parte de esto es que este movimiento hace que sea menos feminismo, más femenidad, ¿no? Más, yo soy una mujer femenina, pero es que también hay una gran distorsión de lo que es el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Lo dice, justo, a ver, escucha, antes de que nos vayamos con el qué feminismo, porque ese es otro programa, no te me vayas hasta la cocina, Judith Trouble habla sobre justamente el cómo el feminismo busca desarticular, desmantelar las normas de género rígidas que dañan a todos. No nada más a las mujeres. Y también Rita Zagarto habla al respecto. Si bien es cierto, las mujeres hemos hecho ciencia alrededor de la política, de cómo se generan las desigualdades, las igualdades y el camino hacia la equidad, también es cierto que este beneficio no solamente es para las mujeres. Por ejemplo, aquí va uno de los facts, ¿no? En la UNAM se dio un estudio en el 2023 en donde hicieron una comparación de cómo ha ayudado a estas nuevas masculinidades o ha beneficiado a los hombres. Y en 3 objetivos muy específicos. El primero es en su salud mental, porque este ser proveedor estoico lo están derribando. No necesitan los hombres ser proveedores estoicos. Y eso les ayuda muchísimo a una salud mental en donde ellos no nada más tienen que resolver, y aparte en soledad y en lo individual. Lo segundo es en un mayor bienestar emocional, al poder expresar sus sentimientos, emociones. Ya lo dijimos en otro programa, el programa anterior. No nada más las mujeres somos las únicas que podemos tener una sensibilidad, también los hombres. Y finalmente, en relaciones más sólidas, porque cuando los hombres y las mujeres se pueden comunicar en este mismo lenguaje y en esta proporcionalidad, pueden generar relaciones más largas, más duraderas y sobre todo mucho más sanas. Claro, el nivel y el porcentaje de los hombres que llegan a este acceso son mínimos, porque también es un privilegio. Y eso es algo que también cuestiona el feminismo. El feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, a qué se quiere dedicar, si quiere ser o no ser ama de casa. El feminismo apoya esta opción si es que la mujer lo quiere decidir, lo quiere elegir, pero también es una realidad que no todas las mujeres tienen el privilegio de poder decidir esta situación. Hay muchas mujeres que tuvieron que salir adelante porque vienen de una relación en donde el papá las abandonó, en donde el papá abandonó a la mujer y se fue por los cigarros, y las mujeres se tuvieron que volver justo eso, las que resolvían, porque si no, no había una forma de poder salir adelante, y lo dijimos en el programa pasado. No tengo opción más que de trabajar y también tener un sistema de cuidados y un trabajo no remunerado, que es el de la casa, porque es lo que me toca, no es lo que yo elegí. Y entonces totalmente ahí es donde está. Totalmente de acuerdo. Y ahí viene mi siguiente pregunta, que no tiene que ver con el Chicharito, pero sí tiene que ver con lo que acaba de platicar nuestra querida Luz. Tú. Todo lo que tú acabas de decir me parece fascinante, increíble, pertinente, necesario y prioritario. Pero... le estoy esperando. Pero te voy a decir de una perspectiva de un hombre que no está empapado del tema al 100%, que no se ha leído todos los estudios que acabas de mencionar, etcétera, pero que es una persona que quiere ayudar a las mujeres en su vida en esta lucha y no sabe cómo, y que se siente incluso hasta rechazado en el momento en que quiere acercarse. ¿Cómo le pueden hacer los hombres nosotros, que queremos sumarnos precisamente a esto y que no sabemos cómo? Cuestionándose, yendo a terapia, investigando, indagando, justo. Creo que, a ver, la principal opción... Pero eso a nivel personal. Tienes razón. No, es que desde ahí... ¿Y dónde crees que empezamos nosotros? ¿Desde lo político? Pues claro que no. O sea, primero empezamos tratando de resolver... ¿Qué pasa con alguien que tiene una masculinidad sana, equilibrada, fuera de tabús, y que dice, yo quiero sumarme con ustedes, quiero ayudarlas? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, lo que tú me estás diciendo es, déjennos a nosotras, ustedes prepárense, ustedes organícense, Nunca. Tú tu vida, tú métete a terapia, tú ponte a leer, y ya con eso.
No. A ver, llevarnos, volvemos a lo mismo. El confrontar al feminismo con los varones es uno de los mitos más grandes de una leyenda urbana. Porque justo el tema de las nuevas masculinidades, como las masculinidades positivas, surge desde el feminismo. Porque también no solamente hemos volteado a ver los derechos de las mujeres, sino también los de los hombres. En esta masculinidad hegemónica, en donde los hombres tienen que proveer sí o sí, que, ojo, ya no se puede. Vivimos en una sociedad y en un contexto económico en donde los hombres no pueden proveer al 100%. No hay forma. La vida es demasiado cara. Claro. Es correcto. Entonces, pero desde ahí empezamos con él, no solamente con él, no colaboras en la casa. Ejecutamos una casa de manera conjunta. No solamente es un tema de que los hombres no pueden llorar o no pueden expresar sus emociones, sino puedes tener redes de apoyo en el cual estén involucradas mujeres, tu esposa, tu hija, tu tía, las que necesites, para que poder salir adelante. Pero, y todo eso te lo pregunto porque lo que yo quiero generar con esto es que los hombres que nos están viendo entendamos cuál es el camino o cuáles son los nichos desde los cuales nosotros podemos ser más presentes en apoyo a esta lucha que tú bien mencionas. Porque ¿a qué me refiero? Todo lo que tú me dices tiene razón. La mejora o digamos el crecimiento personal inicia desde mí, desde mi persona, ¿no? Desde mi yo. Desde lo que yo construyo a través de mis experiencias, de mi formación, de etcétera. Todo lo que tú acabas de decir. Palomita. Espero que hayan tomado nota, ¿no? Póngale pausa. Y si no, regrésale. Pero eso está muy bien. Yo ya vivo en un ambiente donde colaboro en mi casa, donde yo apoyo a mi mujer, donde paterno... Desde ahí, alto, otra vez. Vuelvo a repetir. ¿Colaboro en mi casa? Colaboro en mi casa, porque los dos colaboran. Ok, apoyo. Ajá. ¿Tú apoyas? Sí, apoyamos todos. Ok, no, es la distribución y la realización equitativa de las tareas. No apoyas, no se colabora, no estamos haciendo un favor. Okay. Esas son las cosas, esas son pequeñas transformaciones que van a hacer un cambio fundamental, no solamente a corto, sino a mediano plazo. El entender y el deconstruir el machismo y el patriarcado también depende de los hombres. Mira, yo por ejemplo, cuando digo apoyo, yo pienso en hacer equipo. No pienso en te voy a hacer un favor. Eso es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque precisamente en el entendimiento de las palabras es como asumimos precisamente las acciones. Entonces, es muy importante que lo que tú estás haciendo, este ejercicio que acabamos de hacer, de cuestionar y de qué entiendes tú y qué entiendo yo, es muy importante, porque si yo pienso que estoy diciendo algo y mi pareja entiende otra cosa, ya empezamos mal. Y ya va a haber un conflicto. Entonces, eso es algo muy importante. Y va de nuevo al origen de lo que yo estaba diciendo con el tema del Chicharito, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención es que en vez de generarse esto que estamos haciendo aquí en este programa, donde queremos entender, queremos sumar, yo quiero acercarme, ¿no?, a este tema y ver cómo puedo yo sumarme en positivo, ¿no? Yo creo que se perdió y se quedó en la anécdota de que un jugador venido a menos, y perdón, pero así lo veo yo, un jugador venido a menos dijo una sarta de ideas al aire que terminaron en que el cuate terminó perdiendo patrocinios, seguidores, creo que ya hasta lo corrieron de la casa, etcétera. Solitos de corrientes. Pero se quedó en lo anecdótico. Y yo así lo percibí. Yo no creo. Yo creo que se quedó en lo anecdótico. ¿En qué sentido? En que sí, mucha gente lo utilizó muy inteligentemente, si quieres verlo así, para reafirmar la manera en que ellos pensaban las cosas, o ellas pensaban las cosas, porque hablaron hombres y mujeres al respecto, ¿no? Y hubo unos discursos muy bien construidos, hubo unos que pues era casi chisme de lavadero, hubo de todo. Pasó de todo. Fíjate, ¿no? yo lo veo y lo analizo de manera distinta. Te voy a decir una cosa. El Chicharito tenía una versión o una visión en la que quería ser comentarista. Y entonces esta serie de videos cortos querían causar... En un influencer, ¿no? Pues aparte de influencer, quería ser comentarista de programas de fútbol. En donde con esta chispa y esta parte del cuestionamiento, ¿no? Él quería poder ser un referente, como un poco el matador que se volvió chistosito a la hora de estar en redes. Pero mejor que cuente chistes, ¿por qué se meten camisa? Sí, pero traía el coach de una persona que es Dreyfus, que venía diciendo, Dreyfus viene desde un movimiento tradicionalista. Platícales quién es Dreyfus, porque habrá gente que no lo conoce. También es un coach de vida. ¿Qué es un coach de vida?
Ya, Ricardo, también, o sea, ¿qué es vida? ¿Qué es suspiro? ¿Qué es oxígeno? No, pues también, infórmense, ¿no? Bueno, es cierto. si no Estoy investiguen. como la señora del topper. Si no te vas a quedar, salte. Si no vas a investigar, no es cierto, no es cierto. Okay, no. okay. Dreyfus es un coach de vida que se dedica a dar asesoramientos de manera económica, de manera vivencial, de manera... a ver, ayúdame. ¿De qué otras formas es un coach? Sí, bueno, Ya yo que como me lo veo. pasaste la pregunta. Yo como y lo veo. no tenía en la mente. Es gente que de alguna manera está buscando a través de principios psicológicos. De entrenamientos de vida. Sí, como que mezclando varias cosas. Yo he visto Claro. que mezclan temas de psicología, temas de espirituales, temas de religión, y de alguna manera como que generan ciertas conclusiones, arman cursos, hacen pláticas para buscar que la gente crezca. Es correcto. ¿No? Y entonces, Dreyfus, en una corriente tradicionalista, ha venido a poner sobre la mesa cómo es que la mujer ha dejado de ser femenina por estar en el empoderamiento y querer estar siendo CEO o ser un referente en cualquier cosa. Y entonces él dice, no, porque si yo siendo chingón necesito una mujer que esté en su casa. Y entonces, pero a ver, vamos a hacer un análisis ideológico profundo de cada cosa que se ha dicho. Vamos. Porque a mí me parece que ahí es donde está el meollo del asunto. Adelante. El feminismo ha alejado a las mujeres de su naturaleza femenina. Son de las premisas que tanto Dreyfus como el Temach y como el Chicharito, de manera embarrada, lo dijo. Súper abierto y súper al aire. La segunda, critica al individualismo liberal. Creen que priorizar el tema de la familia está por encima de los deseos de una persona. No piensas en ti de manera individual porque es egoísta, piensa en el núcleo familiar, ¿no? La reivindicación de lo doméstico como vocación. Por Dios, es sublime que barras todos los días. Te doy el privilegio de que me hagas de comer todos los días. Cuidar del hogar y del marido no es opresión, es una elección y tú le estás eligiendo porque me estás eligiendo como macho alfa, porque yo voy a traer y te voy a proveer, ¿no? Y la reacción frente al feminismo, lo ven como un enemigo acérrimo. No hay opción de tomar ciertas características positivas de esta corriente ideológica. No, somos enemigos absolutos. O eres feminista o eres femenina, porque ambas no puede ser. Maniqueísmo. Y por último, no menos importante, ocupar ciertos rasgos ideológicos, religiosos, que hasta de las escrituras hablan sobre el hecho de que la mujer está hecha del hombre y entonces es para el hombre y la mujer no puede actuar por sí sola. Pero todo esto no solamente está ideado por un club machista o por el club de Toby, está ideado por las personas que idearon el voto, nada más y nada menos que para el mismísimo Donald Trump. Tan. Es correcto. Y este movimiento lo que genera y lo que quiere generar no solamente es un impacto, pero ¿cómo generas un impacto en 2025? Pues claro, a través de los influencers, a través de estas personas que a través de cómo se vive, y para eso tenemos el ejemplo de nuestra queridísima influencer Rorro, una mujer sumamente femenina que se ha dedicado a decir, yo, desde mi decisión, yo quiero cocinarle a Pablo, yo quiero ser la mejor novia de Pablo, y entonces le cocino hot cakes y el desayuno y entonces la cena y luego yo me super arreglo y soy una mujer altamente femenina y poderosa. Y desde ahí es que se articula, porque otra de las cosas que hay que analizar es que muchísimas mujeres en redes se dedicaron a decir, apoyamos a Chicharito. Mentiras no dijo. Y eso es lo más preocupante. ¿Cómo es que hay mujeres que hoy en día están creyendo esos discursos? ¿Cómo es que hay mujeres que creen que van a poder decidir no salir a trabajar? Y eso es lo peligroso, el radicalizar. Porque, ojo, y aquí sí quiero dejar algo bien claro, el feminismo no se trata de cuestionar el individualismo de las mujeres, las decisiones individuales de la mujer. El feminismo cuestiona el por qué las mujeres toman esas decisiones. Y ahí es lo importante. El feminismo cuestiona el cómo es que las mujeres hemos llegado hasta donde estamos, no que deciden las mujeres. Y con esto quiero poner muy en claro, si la mujer quiere ser ama de casa, que lo sea, pero ¿cuál es el porcentaje de las mujeres que efectivamente pueden decidir esto? El 70% de las mujeres en México ha vivido algún tipo de violencia.
y violencia económica el 55.5% de las mujeres. En este país hay más mujeres que tienen que maternar en individual que las que pueden maternar de manera conjunta. Entonces, ¿dónde está este privilegio de poder? Pero toda esta doctrina tiene un posicionamiento, que es tener el conservadurismo inmerso en todos lados. Y esa es la verdadera maquillaje, que es lo que tenemos que desentrañar y de cuestionarnos. Porque para eso estamos aquí. A veces no solamente para llegar a un punto medio o equilibrado, sino también para ser lo suficientemente analíticos y cuestionarnos de hacia dónde vamos y sobre todo qué postura vamos a tomar en este momento político en nuestra vida. Algo muy del día de hoy. Cállame, porque es que a través... es que todo lo que acabas de decir es algo muy interesante. Yo creo que todo lo que acabas de mencionar es para mucha gente la primera vez que sí lo está escuchando. Los invitamos a que reflexionen, a que indaguen un poco más. Si quieren saber más al respecto, ya saben que aquí Luz es una experta al respecto y nos puede dar mucha información para que puedan estar al día sobre estos temas. Todo lo que tú mencionas creo que es muy relevante, pero insisto en la parte donde creo yo, tú lo acabas de decir, ¿no? Donde creo yo que tenemos que poner el dedo en la llaga. Hace 200 años, el Chicharito hubiera sido el loco del pueblo. Nadie le hubiera hecho caso. No, más bien, hace 200 años, el Chicharito hubiera sido San Martín de Porres. No. Le hubieran puesto un altar y hubiera dicho, señor Chicharito, usted tiene la razón del mundo. Las mujeres, el movimiento de las ollas en su casa, y hace 200 años era bien visto ese tipo de argumentos. No, a lo que voy es que hace 200 años no existía el fútbol. Entonces era una persona que iba a buscar... Ni las redes sociales. No, exacto, es a lo que voy. O sea, hace 200 años vivíamos en comunidades muy pequeñas, donde nuestro alcance para tener información... Incluso hay una película que si no han visto, se la recomiendo, que está, me parece que en una de las plataformas lleva a dar un gol, donde este actor Tom Hanks se dedica a llevar periódicos de pueblo en pueblo a leer noticias que ya pasaban hacía meses, pero que la gente estaba ávida de escuchar, porque no les llegaba la información. Su mundo era ese el que vivía ahí. Y obviamente no existía el fútbol, obviamente no existían redes sociales, obviamente una persona que no tenía una función productiva dentro de una comunidad era el loco del pueblo. Y su impacto iba a ser mínimo. Entonces, actualmente, bien dices, tenemos las redes sociales, que si bien nos dan una gran herramienta para poder acercarnos a mucha información, a tener de una manera próxima, rápida y expedita lo que está pasando del otro lado del mundo, también así nos está llegando mucha basura. Y efectivamente, creo yo, porque es el punto que yo no quiero decir que el Chicharito, que obviamente, perdón, insisto, ni siquiera, yo creo que tú le hiciste un favor organizando sus ideas, porque ni siquiera las pudo aclarar. O sea, ni siquiera, y eso vi en mucha gente que como que de alguna manera dijeron, a ver, te faltó dile, primero va esto, lo otro, y entonces quisiste decir esto. Lo que él quiso decir, lo que él es un vocero. Exacto. Entonces, pero muy tarde le llegó ponerte en este plano te abre a los demás. Nosotros estamos abiertos a la crítica y a las asociaciones de los demás, por supuesto. Y entonces a él, pues perdón, pero que alguien le enseñe a cómo ordenar unas ideas. Perdón que lo diga, pero desgraciadamente si tú no tienes la formación básica para poder ordenar tus ideas, no lo hagas, hermano. Dedícate a otra cosa, ¿no? Y nuevamente. Información que cura. Consejos que dan vida. No, sí, y nuevamente, aquello que te está llegando a tu celular, tómalo de quien venga. Claro. Eso es muy importante. Súper consejo. Porque honestamente, y eso lo digo yo de manera personal, creo que se le dio demasiado vuelo a algo que tuvo que haber muerto desde antes porque nació muerto. Porque no creo ni siquiera que estuvo bien planteado. Todas las reflexiones que vi, que escuché, muchas eran muy válidas. Unas, te digo, parecían chismes de lavadero, pero que a mí que me interesaba saber si este señor estaba casado o no, y que si luego fue a no sé dónde, y que si luego el hijo, y que no sé. Eso es la vida de cada quien. Allá sus decisiones. Pero, independientemente que sí hubo gente que pudo hablar y reflexionar seriamente como lo estás haciendo tú en este momento, también hubo mucha gente que, eran la repetición de lo mismo, de ideas que eran vacías, que no tenían sentido. Llegó este tema hasta los niveles más altos de la política nacional.
Claro. Tuvo repercusiones económicas, tuvo de todo. O sea, la pelotita como en un jueguito hizo para acá, para allá, para todos lados y le pegó a todo mundo. Hubo pronunciamiento de todas las personas que quizá nunca hubieras pensado que lo hubiera podido platicar. Y lo que también me reveló esto es que es un tema muy sensible. Todo lo que tú me estás diciendo, precisamente, lo que nos hizo ver es que es un tema que, a pesar de todo el tiempo que se ha llevado hacia adelante, de la lucha que han llevado muchas mujeres, ¿no?, involucradas, de una manera incluso poniendo su integridad en juego, para que, como bien dices, todos tengamos el derecho de vivir la vida que mejor consideremos desde una persona, desde una posición de integridad, de tener todas las mismas oportunidades, etcétera, ¿no? Sigue existiendo esa situación vulnerable. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Y por eso vuelvo otra vez a lo que yo decía. Por eso también es muy pertinente que nosotros, aunque tú seas hombre y tú puedas pensar, entonces el feminismo no me toca a mí, claro que te toca a ti. Y por supuesto que debemos cuestionarnos las maneras de cómo podemos sumarnos, independientemente de lo que ya mencionó Luz, que tiene toda la razón, que tenemos que empezar nosotros de manera individual a buscarse la mejor versión, ¿no?, como hombres. Definitivamente es pertinente, a mi punto de vista, todavía al día de hoy, que sigamos sumando. Y eso es una parte que yo creo que nos debemos siempre cuestionar, ¿no? Desde cómo hablamos, desde cómo a nosotros acompañamos a nuestras parejas, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nosotros mismos como hombres, ¿no? Y no es algo que ya esté resuelto, que pareciera que ya está, ¿no? Que porque ya se habla mucho, que porque hay legislación parcial, y aquí también tenemos una experta que nos platica al respecto, parcial, completa, incompleta, pero bueno, ya existe algo que ni siquiera existía antes. Mucha gente puede pensar, que yo también he visto, no, ya está resuelto, ya tenemos los mismos derechos, ya la ley no dice que hay una... Que no, somos iguales ante esto la ley. es un camino que todavía se sigue avanzando. Mira, y es que sabes que el aspecto es tan grande en lo que provocó, y la verdad es que hay que darle gracias, Chicharito, porque, sí, ¿sabes algo? Puso sobre la mesa sin querer queriendo incluso la discusión ¿sí?, de la diferencia de reparto económico que tienen las mujeres futbolistas tan solo en Chivas, en su casa, y también él puso el dedo en la llaga de cómo es que no se ha valorado a una mujer que ha goleado en esta temporada, no sé, 29 goles, algo así, mientras que Chicharito en su rendimiento, hablando cualitativamente, cuantitativamente, sobre los 2 goles que aportó el Chicharito. Y el decir, ¿sabes qué? La opinión en donde las mujeres no tenemos que estar en la cocina y no tenemos que limpiar, y que justo hemos salido a esta reivindicación de un rol que no solamente fue impuesto. O sea, esta parte del sistema de cuidados es, la mujer es madre por sí sola. O sea, porque tiene la naturaleza para hacerlo. Pues el padre también tiene los espermatozoides para ser padre, y no por eso vemos que lo estereotipamos de ninguna forma, ¿no? Pero el poner esto sobre la mesa en el contexto da para mucho más, y es donde la sociedad tendríamos que ser muchísimo más analíticos y poner el contexto claro. Ahora, no solamente es lograr que a Chicharito se le destituya, no solamente es lograr que se le quiten contratos, sino que esos contratos sean aportados para aquellas mujeres que han sido verdaderamente triunfadoras. Esas mujeres que sí son un referente en el fútbol hoy femenil mexicano, nacional, y que sí tienen un alto desempeño en evidenciar lo que verdaderamente suma. Y ahí es creo que lo que estamos fallando. Y también las feministas, porque no nada más es el escarnio hacia una figura pública que denosta, sino también es potencializar las figuras femeninas que son un referente. Y eso es lo que estamos fallando. Y ahí es donde me gustaría también dejarlo, porque hablaste sobre la libertad de expresión. Y sí, no quería dejarlo suelto. Entiendo. En derecho hay algo que se llama cuando colisionan 2 derechos. 2 derechos fundamentales. En este caso es la perspectiva de género y versus la libertad de expresión. El tema aquí es que cuando esa libertad de expresión está atascada de un discurso de odio o de un discurso en donde genera la involución de los derechos de un sector, esa libertad de expresión no puede ser emitida de esa manera.
Y aquí hablamos de parámetros de cómo debe ser esta libertad de expresión, cómo debes emitirla, cómo debes de mencionar y desde dónde, lo que decíamos un poco, y es parte de cuestionarnos como lectores, como... Es un tema complejo, porque incluso nos remitimos, por ejemplo, a la etapa donde estaban prohibidos ciertos libros porque se consideraban peligrosos. Y había autores que no se permitían que escribieran porque se consideraban peligrosos. Es un tema muy complejo ese. El siguiente programa. Yo creo que eso es un tema que es interesante porque actualmente está permeando mucho acerca de lo que se debería permitir o no. Pero eso es otro tema y es muy ríspido. Mira, yo estoy dejando como en la semillita ahí para poder discutir en el siguiente programa. Y yo creo que me gustaría a mí remitirlo en un tema más conciliador. ¿En qué sentido? Si bien yo entiendo, efectivamente, o sea, más nunca voy a comprender, porque obviamente yo nunca voy a poder sentir lo que una mujer ha sentido, o sea, y lo pongo en un ejemplo muy claro. A mí yo tengo una amistad que siempre me dice, qué padre ser tú. Y yo, sí, ¿por qué? Porque tú no tienes miedo caminando andar por la calle, yo tengo que estar volteando para todos lados. Eso, de entrada, yo nunca lo voy a experimentar, así como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido de empatía, yo me gustaría que el siguiente programa platicáramos un poquito, amén de otras cosas, o podemos hablar en otros programas, de cómo podemos los hombres humanos, independientemente del trabajo individual, en el apoyo hacia las mujeres, que puede ser, y yo lo voy a decir desde el desconocimiento, puede ser desde dejar que el proceso surja y que pase, y a lo mejor eso es lo que nos toca, no lo sé, ya lo veremos en otro programa. Podemos generar como 10 acciones muy puntuales desde donde los hombres pueden ser personajes activos en la deconstrucción del patriarcado. Platiquémoslo. Sí, me parece bien, me parece que puede dar para otro programa, pero también yo creo que el poder hoy dejar estos cuestionamientos, incluso que sean incómodos para las personas que nos ven del otro lado, es parte de poner esta visión distinta entre lo masculino y lo femenino. Claro. Porque si bien es cierto, hoy no llegamos tal vez a un punto de acuerdo tan coincidente, también quiero decir que las disidencias suman. Y que desde su perspectiva, más mi perspectiva, podemos generar un nuevo estado de conciencia en la personita que está del otro lado de la televisión. Es correcto. Y eso es el propósito de este programa. Es correcto. Hemos llegado al final, mi querido Ricardo, vecino. Muy feliz, porque creo que esto es lo que hace falta más. Y me voy a poner estrellita, porque realmente no queremos solamente llamar la atención y que la gente, por el escarnio, por el amarillismo, nos vea, sino porque realmente podamos ayudar, como bien dices, a que podamos ser mejores versiones de nosotros mismos, como mujeres y como hombres. ¿Ya ven? Las mujeres teníamos la razón. Dale, es cierto. Los esperamos el próximo lunes, dentro de 15 días, en otro episodio más de Sumandos, donde a veces no coincidimos, pero siempre terminamos sumando. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.